Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Estamos aquí desde su muro Catholic Go, hoy con Háblame en Cristiano. Este martes comenzamos un poco más temprano, es un martes que además hay por ahí actividades que nos van a distraer y hacer reír, pero hoy justamente aquí en el programa queremos hablar con alguien que sabe mucho sobre este tema de reír. y digo, sabe mucho de reír porque ríe, porque la única forma, me imagino, de aprender sobre la risa es riéndose y haciendo reír. Desde lo prometido. Hoy queríamos presentar, así como suena, yo eso de cura siempre me ha sonado un poco extraño, decirle cura y me suena, hasta me siento un poco incómodo, pero cura, el cura sin cura. Y lo tenemos aquí, está con nosotros, dándole bienvenida al padre Walter Malca. Muchas gracias por estar con nosotros, padre. Gracias, un abrazo y una alegría de estar aquí contigo en tu programa. Alegría nuestra. Y vamos a comenzar por eso que estaba diciendo, ¿qué es esto de un cura sin cura? Primero dígame cómo es eso del cura, porque a mí me cuesta decirle cura. Si yo le digo cura, ¿cómo se siente? No, la verdad me da lo mismo, ¿eh? ¿Y qué es el cura sin cura? El cura es que ¿No no tiene es cura? que ya no tiene cura. Ya ¿No tiene cura? No, es un apelativo que... bueno, la frase yo la escuché el 2005 en un congreso que tuvimos los redentoristas en Quito, y un padre, escuché, me pareció muy graciosa la frase que decía esto, ¿quién curará la locura del cura? Y el que lo cura comete una gran locura. Y siempre yo le he repetido, me pareció interesante. El 2016 creo que fue que en ATV Noticias me sacaron un reportaje del trabajo humorístico que hago, y el periodista Adolfo Bolívar en el reportaje dijo, ¿por qué este cura no tiene cura? ¿Y por qué? Pero no, lo que yo quiero saber de dónde venía eso, ¿por qué no cura? ¿Qué cosa es lo que le hacen decir que no tiene usted cura? No, simplemente como no tiene remedio, pero en el sentido de broma, claro, ¿no? Entonces... ¿de qué hay que curar usted? No, pues la risa será, ¿no? La locura. No sabemos de qué. La locura. No sé, creo que si lo analizamos y todo, la cosa como que pierde su fuerza, ¿no? Su gracia. Dejémoslo ahí nomás, dice mejor. Sí, porque no es que tenga un significado un poco profundo. La pregunta va más que todo a saber de dónde viene esto de esta... Sí, o sea, entonces Adolfo Bolívar en el reportaje dijo, este cura no tiene cura. Y después en ese reportaje también dijo que yo estaba escribiendo un libro de humor. Y la verdad... ¿Usted ha escrito un libro de humor? Sí. Desde hace tiempo la gente siempre me decía, padre, publique un libro de chistes, publique un libro de chistes. Pero yo no me atrevía porque no quería complicar mi obra literaria, porque además de sacerdote yo soy escritor, tengo 19 libros publicados, ¿no? Entonces, ¿Sobre qué tema? Mis libros son más de desarrollo humano, motivación, liderazgo, con valores cristianos, por supuesto, ¿no? ¿Esta orientación hacia el desarrollo humano está formado profesionalmente en una... No, es empírico, pero he leído mucho, tema de psicología también, bueno, y la filosofía, estudiamos nosotros la filosofía, y la filosofía también tiene mucho que ver con lo humano, la filosofía, la teología incluso. Entonces todo eso me ha ido dando una formación, y a final de cuentas Jesús también fue un excelente motivador, y no solamente Jesús, sino Dios en la Trinidad. Por ejemplo, si tú analizas a Abraham, ¿no? Y a propósito de Abraham, ¿tú sabes cuál es el personaje que se quedó encerrado en la Biblia? Hay un personaje que se encerrado en la Biblia. ¿Cuál? Abraham. Llamaba para que le abra. Entonces, y Abraham, por ejemplo, fue un excelente... Bueno, Dios le llama a los 75 años, ya ancianito, y le dice que le va a hacer rico, le va a hacer famoso y le va a dar una gran descendencia. Pasan 10, 15 años, 20 años, ¿qué tiempo pasaría? Y no aparecía la descendencia, ya tenía algo de riqueza, pero no tenía. Entonces ya perdió la esperanza. Y es ahí cuando Dios nuevamente se acerca y le dice, Abraham, te voy a dar riqueza. ¿Para qué me vas a hacer riqueza si mi riqueza lo va a heredar ese Eleazar de Damasco? Y le dice, no va a ser Eleazar de Damasco, sino uno de tu propia descendencia, y lo saca de la carpa de la tienda en la noche y le hace levantar la mirada. Levanta la cabeza,
la mirada, y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa marina. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un Dios motivador, un Dios que nos hace levantar la esperanza. A veces, lamentablemente, experiencias religiosas, pseudo religiosas, más bien nos han hecho agachar la cabeza, claro, ¿no? Claro. Y el pesar de ser pecador y todo. Sí, somos pecadores, hay pecado. Pero más allá de eso está la gracia de Dios, es más abundante. Pablo dice también, y otro excelente motivador, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces yo exploro esa dimensión motivacional de la Biblia, también a lo mejor de otros autores, pero también en la Biblia hay mucha motivación, ¿no? Okay, y esta motivación respecto al humor. El humor es, bueno, entonces viene de esto con el tema del cura sin cura. Entonces yo te decía, no quería complicar mi obra literaria en el norte. Piura, Trujillo me conocen más por mi literatura, publico en el diario El Tiempo, en la industria de Trujillo también. Entonces me parecía que el humor como que no es serio, pero me gustaba hacer humor y entonces... Pero luego cuando ya me compromete Adolfo Bolívar públicamente que estoy publicando un libro, y entonces ahí digo, y luego descubrí que el humor es de lo más intelectual que puede haber. Porque para generar, es fácil hacer llorar a una persona, pero difícil hacer reír, ¿no? Entonces, hasta una cebolla puede hacerte llorar, pero la cebolla no te hace reír, ¿no? Aunque yo conozco una señora que era fea, tan fea, ¿no? Que cuando lloraba, y era amargada la tipa, que cuando partía una cebolla, la que lloraba era la cebolla, ¿no? Entonces me di cuenta que para hacer humor necesita una cualidad muy especial, ¿no? Para contar el chiste, y me decidí a publicar el libro que también se titula El cura sin cura, ¿no? Va a ser toda esta historia que hemos venido. Y el humor ayuda mucho para llegar a la gente. Hay gente que a veces piensa que yo a lo mejor hago show en la misa. Yo soy muy tradicionalista para celebrar la misa, ¿no? Hay gente que a lo mejor aplauden, cantan, bailan, y yo no celebro la misa. Quizás la única diferencia está en la homilía, que te puedo contar una historia. Tú, como estás en esa experiencia también de la psicoterapia, sabes que para que el conocimiento ingrese mejor en la mente de una persona, esa mente tiene que estar relajada, tiene que estar fresca, y eso es lo que hace el humor, relaja. Entonces te puedo contar una historia, te puedo contar una metáfora, o te puedo contar un chiste, ¿no? Y no me propongo, digo, en este momento voy a contar el chiste. No, simplemente que me sale así de espontáneo, ¿no? A mí me encantaría, hay una pregunta que la tengo aquí desde que hemos llegado, me quisiera hacerla. Ya, además que felizmente ya me dijo que ha escrito muchos libros, entonces quiero saber. El chiste, o sea, como instrumento, ¿no? Yo me imaginaba, pensaba en un Jesús que de pronto alguien le cuenta un chiste y él se ríe, ¿no? Pero una cosa es escuchármelo así, y otra cosa, quería imaginármelo contando un chiste. Entonces yo decía, ¿cómo lo ve eso de Jesús contando el chiste? Y es más, la pregunta es si sabe algún chiste que usted cree que Jesús la contaría. Creo que en producción te están avisando algo. Estamos avisando algo en producción. Que estamos recontra conectados. que comenten todo. No se preocupen. Sí. De hecho, Jesús fue muy humorista. Y no lo hemos descubierto. Ajá. Eso, ¿no? Una de las cosas que crea humor son las exageraciones. Por ejemplo, dicen que había una señora gorda, tan gorda, que cuando salía en televisión salía en 3 canales. Y en Catholic Book. Y en el último todavía decía continuará, ¿no? Y dice que se casó, su novio también era gordo, y se casaron en iglesias diferentes, no quepaba en una sola. Y cuando se murieron, tuvieron que hacerle su propio cementerio. Entonces, una de las cosas que crean exageración, que crean humor, son las exageraciones. Y Jesús fue tremendamente exagerado, ¿no? Por ejemplo, una de las exageraciones cuando el Señor dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es hacer que un camello entre por el ojo en la aguja. ¿Puedes imaginarte?
a ver, meterle. O sea, ese es el humor. Por ejemplo, se decía de PPK que tiene el humor inglés, que es un humor muy fino, muy afinado, que a veces nosotros no lo entendemos. Jesús tuvo el humor judío, y el humor judío es ese tipo de humor, ¿no? Como te digo, exagerado, cuando dice esto, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que el camello entre por el ojo de una aguja. Otra de las exageraciones que dice Jesús, por ejemplo, es cuando dice, ay del que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le pongan una piedra de molino y lo lancen al mar. Uno podría decir, si uno lo entiende literalmente, pues, claro. O sea, Jesús está a favor de que del asesinato, de la pena de muerte. Jesús, cuando decía, por dentro se reía, ¿no? Y la gente que lo escuchaba también entendía. Era un dicho muy, muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, otra de las formas de hacer humor es de repente en el, no sé si cuando eras pequeño, yo a veces soy bromista, ¿no? Hasta ahora hago bromas. Cuando uno de repente se pone detrás de la puerta y alguien, ¡ah! Sale y con el susto. Cuando Jesús camina sobre las aguas, él sabía que eso les iba a asustar, lógicamente, porque él como es Dios, pero también humano, y sabía la reacción humana. O sea, imagínate que tú estuvieras ahí en la barca y ves a alguien que viene, lógico, piensa que es un fantasma. Claro. Y Jesús diría, vamos a hacerle una bromita a estos muchachos, ¿no? Y entonces cuando se acerca caminando sobre las aguas, ¡un fantasma, un fantasma! Y él le dice, muchachos, soy yo, ¿no? Ahí también yo encuentro mucho de humor. Además, Jesús perteneció a este pueblo humorista, un pueblo que ha sufrido tanto esclavitud en Egipto, en Babilonia, en Asiria, y desde el año 70 hasta el año 1948, cuando la ONU les dio el terreno nuevamente allá, ese pueblo ha vivido sin tierra, y sin embargo ha conservado su identidad, y dos cosas han permitido, su fe y su humor. El pueblo judío es un pueblo muy humorista, y ellos mismos hacen humor. ¿Tú sabes cómo se inventó el alambre? ¿Cómo se inventó? Dos judíos jalando de una misma moneda. Entonces, Jesús y esos pueblos mediterráneos, ¿no? Son gente muy propensa a la alegría, al gozo, al disfrute. Tú encuentras en Jesús mucha alegría, no solamente venía del humor, sino, por ejemplo, en la fiesta. Empieza su ministerio justamente en las bodas de Caná. Yo no me imagino que Jesús se fue a meterse debajo de la mesa con la Virgen María, todo desgraciado, que están bailando, que baje un rayo y se los parta. No, Jesús disfrutaba, se reía, me imagino que se fue, bailó con la Virgen, una marinera, no dice la marinera, pero, o sea, lo encuentro muy humano. Compara al reino de Dios también como un banquete, y uno no se va a una fiesta a llorar, ¿no? Quizá la suegra se vaya a fastidiar, ¿no? Bueno, pobres suegras. Y igual cuando llega el Espíritu Santo, ¿no? Parece que están borrachos, que cantan. Sí, pero no solo es eso, sino Jesús mismo dice, he venido a traerles mi alegría para que su alegría llegue a su plenitud. Las bienaventuranzas son una invitación a la alegría, felices, dichosos. El Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, anuncian como tiempos de alegría. Yo haré derivar hacia Jerusalén como un río la paz, salta de gozo Jerusalén, regocíjate hija de Sión, la imagen del banquete también. Yo haré en este valle un banquete de deliciosas comidas, de vino de solera. O sea, el evangelio, la palabra de Dios está rebosante de alegría. María también fue una mujer con mucha alegría. Cuando llega su prima Santa Isabel, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. O sea, que se alegra su espíritu. María entonces estaba llena del espíritu de Dios, un espíritu de alegría. Pablo dice, estén siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estén siempre alegres. Y uno de los dones también que da el Espíritu Santo es la alegría. No sé, el Evangelio está repleto. Cuando Jesús resucita,
lo primero que le dice a las mujeres, alégrense. Una invitación a la alegría. Hay gente que a veces se queja, ay, ¿por qué el padre Malca cuenta un chiste en misa? Yo no sé por qué ese es el problema, es que la misa es el sacrificio. Es que no han entendido bien. La misa tiene 3 dimensiones. Es memorial, de sacrificio, del único sacrificio que sucedió, pero no es un sacrificio cruento, sino un sacrificio incruento, ya lo que celebramos en la misa. Y lo que celebramos en la misa es como cuando celebras tu cumpleaños, pues, ¿no? En tu cumpleaños celebras el día en que naciste, pero ese día tu mamá sufrió, ¿no? Para que vengas a este mundo, pero tú no en tu cumpleaños, ay, pobrecita mi mamita, cuánto sufrió para traerme. Nadie se acuerda de ese dedo, sino celebramos la alegría que viene, la vida que viene a través del dolor, del sacrificio, ¿no? Y la misa entonces es banquete, es memorial y es sacrificio. Y todo ese es el misterio pascual, ¿no? Hay gente que solo se quedó con el dolor y qué pena, pues, ¿no? Pero hay que pasar, hay que la misa sea Pascua, ¿no? Y este límite entre lo que es gracioso y cuando ya nos vamos un poquito más, ¿cómo se conserva esa actitud ceremonial, esta actitud también de sumisión? ¿Es posible combinar estas dos, el chiste, por ejemplo, con la actitud formal frente a la grandiosidad de Dios, frente a lo que está aconteciendo en el milagro? ¿Es posible esto? Yo creo que sí, ¿no? Porque justamente el gran milagro es el milagro de la resurrección, ¿no? Y como te digo, la resurrección nos habla de alegría. Y hay que descubrir eso a este Cristo de la alegría. Estuvo solamente, si queremos ser honestos, el Señor estuvo solamente 3 horas en la cruz y su pasión duró desde el jueves por la tarde, la noche y hasta el viernes, ¿no? Pero vivió 30 años donde también hubo sufrimiento, pero también hubo alegrías, gozo y luego toda la resurrección, ¿no? Entonces yo creo que se puede compaginar, como te digo, no, yo no estoy haciendo chiste cada momento en la misa, ¿no? Yo soy muy respetuoso, pero en el momento de la homilía, ¿por qué no puedes hacer? Sobre todo que hay gente que escucha. Claro, y entonces, porque lo importante es que la gente comprenda, que la gente entienda, ¿no? Alguien por el Facebook, ¿no? Por el YouTube me había criticado y que su teología es muy pobre. Bueno, San Pablo dice, bueno, van a presumir, ya que los otros son, yo también voy a presumir, dice, ellos son judíos, también soy judío, y él saca, pero todo eso lo considero basura en comparación con el amor de Jesucristo. Yo me he preparado teológicamente, he sido el primer puesto, ¿no? Desde la primaria, secundaria, pero no me gusta hablar la unión hipostática, el Hijo de Dios, no sé, que te cuento un chiste. Dice que un paracaidistas cae en un árbol, y entonces por ahí justamente pasa alguien y no sabía dónde está y le dice, oiga, buen hombre, ¿puede decirme dónde estoy? Veo que está en la copa de ese árbol. Y él le dice, debe ser sacerdote. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque dice verdades que no sirven. Podemos decir verdades que no sirven. Por ejemplo, si yo hablo a la gente, estoy hablando verdades, ¿no? Estoy hablando de verdad, pero ¿para qué le sirve a la gente si ese momento, si no entiende? El gran teólogo que fue Jesús habló del grado de mostaza, del trigo que se siembra, ¿no? O sea, habló de una manera sencilla, simple, y a veces se cree que uno puede ser tan intelectual porque dice cosas que, claro, que como ese padrecito que el padre habló bien bonito, me ha encantado. ¿Y qué recuerdo? No me acuerdo. No, pero habló bonito. Habló bonito. Entonces, la verdad, no me interesa hablar bonito. A mí me interesa que el mensaje de Jesús, la compasión, la misericordia, la bondad de Dios, le llegue al corazón de la gente, ¿no? Y como te digo, no es el único recurso del humor. El humor es un recurso que yo tengo, ¿no? ¿Qué te parece lo que dice el padre Walter? ¿Qué te parece, padre Walter Malca? ¿Qué opinión tienes? ¿Quieres que cuente de repente algún chiste? ¿Te parece a ti correcto lo que él está diciendo? ¿Cómo te sientes respecto a lo que estás escuchando? A mí me emociona, a mí me parece muy bonito, me moviliza, como dice, este afán de motivar, me motiva a mirar un poco distinto, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Esta experiencia de Jesús que no está plagada solo a puro dolor ni formalidad, también un poquito de desenvoltura.
Y usted me decía que estaba en Chulucana, que estaba en el norte mucho tiempo. Ahí está el Señor de Ayabaca. Nosotros tenemos acá nosotros hoy estamos en octubre, estamos en la procesión del Señor de los Milagros. Es muy peculiar como imágenes, en el caso del Señor de Ayabaca, que es un Cristo sufriente, pero están acompañados de fiestas, ¿no? O sea, digo, igual en el caso del Señor de los Milagros, incluso hasta un momento hasta han sido cuestionados por ya tanta fiesta, ya excesiva fiesta, pero la alegría que acompaña estas manifestaciones de fe van un poco con lo que está diciendo y probablemente usted de Cajamarca me dice. Yo soy cajamarquino. Los cajamarquinos también somos muy humoristas. Se mucho y hay mucho chiste, muchas cosas. Sí, el humor cajamarquino se manifiesta en sobre todo en las coplas cajamarquinas, en los carnavales cajamarquinos. Ya les contaba hace rato esa copla que dice: cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo, si se quiere escapar, que se vaya más abajo. Entonces el humor cajamarquino se manifiesta mucho en la copla, ¿no? Muy bien, tenemos un comentario. Lo que pasa es que estoy con un tema ahí si me lo lees, sí, mejor, porque no entra el Facebook acá. Bueno, ok, está esto del humor, está perfecto. ¿Desde cuándo tiene esta inclinación porque además tenemos que decir que tiene tremendas publicaciones con millones, no de miles sí, mi Facebook a veces tiene cerca de 23 millones, hay días que ya de alcance, ¿no? Que es altísimo. Sí. ¿Cómo así? ¿Qué cosa es lo que cuenta? ¿Es porque es sacerdote? ¿Los chistes tienen una originalidad? ¿Qué es lo que hace que de pronto, qué es lo que piensa usted que está pasando con este fenómeno que está aconteciendo en torno a sus chistes? Primero, soy natural, yo soy así, ¿no? O sea, siempre he sido gracioso. Eso sí, el chiste sí tiene una historia, ¿no? En mi vida. Pero el tema del chiste, como te decía, pero siempre he sido así a lo jocoso, a lo mejor hacía una broma por ahí. El chiste empecé a contarlo creo que a partir del año 2008. Estuve en Cascas, en un pueblito, y yo trabajaba en Piura. Tenemos el Redentorista del Santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro, una iglesia grande, solemne. Entonces no me atrevía a contar chistes, y además siempre creía que yo no sirvo para chistes, ¿no? No sirvo para chistes, y que me gustaba escuchar chistes, pero no me atrevía a contar porque creía que no tenía el don, la habilidad. Pero en el 2008 estuve en Cascas, y la señora que nos ayudaba en la cocina era bien graciosa, le paraba contando chistes por ahí, y yo también, para contarle y llevarle a corriente, empecé a aprender algunos chistes, le contaba, y luego me di cuenta que podía contar chistes, y entonces no sé en qué momento, siempre los periodistas, porque me he hecho entrevistas aquí en el país, también en cadenas grandes como Telemundo, Univisión, me hicieron reportajes. Entonces siempre me preguntan: ¿y en qué momento empezó? La verdad, la pregunta es: ¿en qué momento empezó a contar chiste en la misa? No lo sé, porque simplemente se me ocurrió y me di cuenta que podía contarlo. Y luego, desde el 2010 empezamos a trabajar en YouTube, subí las homilías. Y el 2015, ya después vuelta a viajar al norte y vine aquí a Lima. El 2015, el chico que me ayudaba en esto de subir las homilías al YouTube, se le ocurrió, mi página la creé el 2012. ¿No? Y hasta el 2015 yo tenía como 2.500 seguidores recién, ¿no? En 2 años y medio. Pero en noviembre de ese año se le ocurrió editar un chiste del video que subíamos a la homilia. Lo subió solamente el chiste que se llama El Chiste del Burro, y empezó a tener muchas reproducciones, y ahí por eso los periodistas se enteraron y todo, pero haciendo todo un proceso. Ahora, una cosa es escuchar un chiste, padre, después me lo va a contar, ¿eh? Por YouTube, yo quiero escucharlo acá para que lo vean. Pero antes hay dos, digamos, comentarios que me parecen, además calzan muy bien con lo que está diciendo. A propósito de lo que dice, además, María de la Puente es una seguidora de nuestro programa. Muchos saludos, María de la Puente. Nos dice: exacto, dice ella. La gente, tenemos que entender, dice, a veces los sacerdotes hablan muy teológicamente y no entendemos nada. Nos deben hablar de manera sencilla, pide, de acuerdo con el padre. Muchos fieles se van de la iglesia y ya no van a misa porque no entendemos nada, dice. Y esto es efectivamente algo que pasa con mucha frecuencia, y no solamente, bueno, en la iglesia.
Viviana Laura nos dice algo que también iba sobre mi pregunta. Dice, ¿deberían todos los sacerdotes preparar sus homilías para no dormirnos? Y pone entre varias signos de exclamación. ¿Qué pasa? Pasa, ¿no es cierto? Lo de dormir. ¿Usted prepara sus homilías? Sí, pero soy una persona muy abierta a las inspiraciones del espíritu, ¿no? Las preparo, pero tampoco no estoy allí escribiendo. A veces tengo tiempo para escribir, a veces no tengo tiempo, a un esquema mental, ¿no? Pero a veces me sucede que no solo en las homilías, a lo mejor tengo por allá un tema que preparo y justamente siento que en ese momento alguien dijo una palabra, un gesto, y desde ahí empiezo y sale y sale bien, ¿no? No es que improvisa, pero algo profundo que a la gente les llega, ¿no? Entonces, hay que prepararnos, por supuesto. Yo sí, para mí, yo creo que hay personas, a veces sacerdotes, que han perdido el sentido de su vocación. A lo mejor están porque ya lo único, no tiene otra cosa que hacer. A un sacerdote, alguna vez lo escuché, que a la homilía le llamaba el chamullo. Haz tú el chamullo. Oye, por favor, llamarle chamullo a la homilía es algo tan sagrado, ¿no? Claro. Y entonces... tiene que haber un respeto. Yo medito la palabra de Dios todos los días, ¿no? Los textos, y de eso me nutro. No soy una persona que vivo solamente para aparentar. Reconozco que la gente me conoce y todo, pero no vivo para eso, ¿no? Mi vida depende de Dios, y yo trato de nutrir mi vida personal de oro. Todos los días rezo el rosario, ¿no? Que es una fuerza increíble que uno tiene cuando reza el rosario. Entonces, para mí la oración, la meditación es fundamental. Hay que prepararla, ¿no? La fuente de la gracia. Sí. Dos chistes meritan las siguientes dos comentarios. Un chiste sobre los jefes y otro chiste sobre las esposas. Bueno, es un chiste interno. Dice José, nos pregunta, ¿existe algún santo del chiste? Ese es el chiste para el jefe. Y el otro comentario lo dice Rocío Polarte, ese es para la esposa. Excelente recurso, el humor. Felicitaciones al cura sin cura. Me hizo imaginar y sentir la alegría de Jesús y María. Gracias, muy hermoso. Sí, gracias. Bueno, esos dos comentarios merecen, como le digo, dos chistes. A ver, el chiste de... Para el jefe. El chiste del jefe y el otro el chiste de... Para la esposa. Para la esposa. Justo lo que estaba contestando hace rato. Dice... bueno, este es otro chiste. Dice que la señora estaba cumpliendo años. Y entonces el amigo llega con un grupo de amigos, ¿no? El esposo llega con un grupo de amigos y le dice, mi amor, te hemos traído al cantor. Y ella se emociona pensando que le han llevado a un mariachi, ¿no? Un cantante. ¿Dónde está el cantor? Le soltaron un gallo. José nos preguntaba, ¿existe algún santo del chiste? No sé si existe un santo del chiste, pero sí hay santos que se caracterizaron por mucha alegría. Creo que San Felipe de Neri es un santo que se caracterizó por la alegría, ¿no? Uh-huh. No sé exactamente, ¿no? ¿Y algún chiste para un jefe? No hay, no. Ay, el chiste de jefe. No me viene ahorita. Porque además hay que reírse de uno mismo. Ay, el Papa mismo nos invitó. No, ahorita no se me ocurre el chiste del jefe. Pues se me ocurre uno de un que estaba buscando trabajo. Dice que estaba caminando por ahí por la calle y entonces y ve justamente un letrero que decía se busca trabajo. Se busca trabajador. Entonces, bueno, interesante, va ahí al jefe, al dueño de la empresa. Señor, vengo por el letrero. Ahí está, llévese el letrero. Cruel. Y entonces también otro que se va y entonces también le dice esto al empresario, le dice, señor, necesito que me dé trabajo, en lo que sea, deme trabajo, por favor. Está bien, te voy a dar trabajo. ¿Te gustaría de jardinero? Yo vengo a que me den dinero, no a dejar dinero. De jardinero. No, nada que ver, dice.
Vengo a recobrar dinero. Él pensaba que le iba de que deje dinero y él iba para que le den dinero. Padre, me gusta mucho su sonrisa, me hace reír, la sonrisa contagia. Es bastante curioso que el año 2000, el año 99, yo publiqué un librito que se titula La plenitud del vacío y me entrevistaron también en Radio Programa. He estado en varias oportunidades y esa oportunidad. Y ya cuando terminé la entrevista me llamaron unos amigos de Piura. Me dicen, Malca, te hemos escuchado en la entrevista, no sabíamos quién era, pero ya cuando te reíste, dije, este es Malca. Y la gente me sacaba de la risa, ¿no? Y es contagiante, ¿no es verdad? Sí, es contagiante y debemos contagiarla porque la alegría, tú como médico sabes que las emociones no son anodinas, las emociones tienen su química, creo que si mal no recuerdo, la química de la alegría es la serotonina, ¿no? Uh-huh. Entonces, que repercuten en nuestro cuerpo, para la salud, aumenta las defensas, produce elementos antioxidantes, que si no quieren oxidarse, que se rían mucho. No. Una peor toma. Y también una doctora me contaba que en Brasil le hicieron un experimento a pacientes con cáncer, los reunieron para que se contaran chistes, lo pasaran bien. En algunos desapareció el cáncer y otros disminuyó la agresividad del cáncer. Y eso es posible porque aumentan las defensas, las enfermedades disminuyen, ¿no? Tengo testimonios muy bonitos de sanación, incluso a un muchacho que me contaba por el Facebook que él entraba todos los días a mi página y tenía problemas de alcoholismo. Y solamente con entrar a mi página, leer los mensajes motivadores y el humor que hago, se le ha quitado el alcoholismo, las ganas de tomar. Y también tiene su explicación. Tú sabes que la gente, los alcohólicos, drogadictos, generalmente por su ansiedad, para calmar su ansiedad, se drogan, se alcoholizan, pero ellos encuentran la paz y no necesitan otros recursos, claro, ¿no? Entonces, claro. La alegría es fundamental para la salud. Y por lo tanto, estoy escuchando por ahí sinónimo de paz. Por supuesto, ¿no? También, como hace rato conversamos, dicen la terapia emotiva racional, que lo que nos crea problemas son nuestras ideas, las ideas irracionales. Entonces la idea es encontrar esas ideas y cambiarlas o anularlas. Y cuando uno se ríe, lo que hace, elimina el pensamiento en ese momento. No puedes estar pensando y riéndote al mismo tiempo. Entonces, y los elementos, los pensamientos estresantes, angustiosos, disminuyen, la verdad, cuando uno es capaz de reír. Incluso hay gente que me cuenta a veces que, padre, yo no podía dormir y entro a su página solo con reírme y tengo sueño fabuloso, ¿no? ¿Y es por la serotonina? ¿Es por el chiste? ¿O es por esta paz que envuelve quien lo cuenta? Yo creo que es todo, ¿no? Está marcado por la espiritualidad, porque yo no hago solamente humor por hacer reír, sino como un servicio, ¿no? que hago a la gente. Detrás está también la oración. Yo oro por la gente con quien trabajo, por la gente que está en contacto conmigo. Entonces creo que es todo, ¿no? Es un todo. Tenemos varios comentarios aquí. Gabriela Paz nos dice: comparto mucho sus chistes. Fernando Pena dice que muy buena la liturgia del Padre Walter cuando los visitó en Indianápolis, Indiana. Me manda saludos, sí. Fernando. Y estoy viajando nuevamente a Indianápolis dentro de poco. Mira. En noviembre. Ahí te están escuchando. Y hay una persona que está preguntando, porque ha hablado de un chiste de las abuelitas, alguien lo comentó, como que es muy bueno, y hay Marisabel dice que quiere saber qué es esto de chiste de las abuelitas, en qué consiste. Marisabel León Fiestas pregunta cuál es el chiste de las abuelitas. Dice Gabriela Paz, dice, a mí me gusta el de las abuelitas. O sea, no sé cuál es el chiste de las abuelitas. No sé si será que tres abuelitas, están ahí que conversan y dicen: ay, amiguita, ya no sé, estoy muy mal de la cabeza. Un día estoy en la cama y digo, ¿estoy levantándome o estoy acostando? Y la otra le dice: yo estoy igual que tu amiguita. Un día estoy en la puerta y digo, ¿estoy entrando o estoy saliendo? Y la tercera dice: yo sí no tengo esos problemas. Yo sí toco madera, miren. ¿Quién? ¿Dónde se refería a eso? La pobreta, se olvidó.
El chiste, la risa esta que usted me refiere, cuando hay dolor, cuando hay un velorio, cuando hay una sensación de pérdida o de muerte, ¿cómo funciona? Puede ser, porque hay gente que lo hace. O sea... yo creo que hay que ser asertivos, ¿no? Por ejemplo, se murió el papá de mi amiga, no me voy a ir ese momento a contarle el chiste, ¿no? Creo que a acompañarle en su dolor, en su sufrimiento. Pero justamente, curiosamente, en los velorios donde se cuentan los mejores chistes, así ¿no? Es. Y eso me ha pasado incluso con familiares que han muerto. Creo que es también como un recurso de defensa frente al dolor en ese momento. Pero si de plano me voy a contarle el chiste, no, yo creo que conforme vas viendo el ambiente y se puede como y de hecho sucede, ¿no? Y es en los velorios donde se cuentan los mejores chistes, como ese señor que se va ya a la señora que había fallecido su marido y le dice, señora, lo siento, no lo siente, déjelo echadito a mi muerta. Está bueno. No lo siente, déjalo ahí nomás. Y se va, se sienta allí. Hay frases estereotipadas ya con eso. Vea pues lo que es la vida, no somos nada, no somos nada. Si no son nada, ¿para qué ha venido? Al menos yo soy primo. Y le dice, a todos nos va a tocar, a todos los va a tocar. ¿Quién lo van a repartir al muerto? Ay, los chistes de muertos son buenísimos. Dice que también se murió un señor y la viuda se fue allá a ver, pues al día siguiente a su muerto, después que lo habían enterrado con su amiga, y se pone a bailar sobre la tumba del muerto. Y la amiga le dice, ¿estás loca? Oye, ayer sepultan a tu marido y hoy estás bailando. Sí, le dice, por fin sé dónde pasar la noche este desgraciado. ¿Y quién se lo está comiendo? Los gusanos se lo están... Los chistes de muertos son buenísimos. También dice que se murió un señor, pero antes le había dicho a la mujer, mi amor, yo cuando me muera quiero que me entierres con todo mi dinero, porque era millonario. Yeah. Entonces, no te preocupes, yo te voy con todo tu dinero. Ya cuando se murió, después de 3 meses, la amiga le dice, oye, tu marido te dijo que lo sepultaras con todo su dinero. ¿Y lo hiciste eso? ¿Le sepultaste con todo su...? Claro, le dice. Yo le firmé un cheque que él lo cobre cuando quiera. Oh. Le había sepultado con todo el dinero. Padre, Jesús Díaz le manda saludos. Gracias, Jesús. No me está dejando pensar, pues, padre. Si uno cuando se ríe piensa, entonces yo no puedo pensar ni reír. Muy complicado, ¿ah? Muy complicado. Bueno, yo le agradezco, porque primero que más allá de la risa que nos deja y la sensación de satisfacción, en verdad creo que nos compromete con esta mirada distinta, ¿no? Me gusta mucho esto de mirar nuestra fe, mirar a Jesús con esta actitud más humana, humana digo porque aparentemente hasta donde hemos visto parecía que nos reímos los humanos y Jesús se ríe. Sí, es que el problema es que yo leí un libro que decía que en el fondo a veces somos monofisistas. Para explicar, que no voy a hablar términos muy... el monofisismo es una sola naturaleza. La doctrina dice que Jesús es Dios y hombre verdadero. Pero a veces nosotros decimos eso, pero en el fondo más creemos parece que fuera Dios y que no fue humano. El problema es que los discípulos y la gente que vivieron en torno a Jesús y le siguieron, en este humano tuvieron que descubrir que era Dios. En nosotros el proceso es diferente. De chiquito nacemos y nos dicen que Jesús es Dios, y es verdad. Claro. Pero en este Dios nos cuesta descubrir que fue humano, que tuvo necesidades, que tuvo sed, que también lloró, que también sufrió. Si tú analizas, por ejemplo, las emociones de Jesús, a veces hay gente que viene y me dice, ay, padre, me confieso que he tenido cólera. ¿Quién te ha dicho que la cólera es pecado? Yo también tengo cólera, ¿no? Hay gente que viene y me dice, no, ay, padre, he tenido cólera, ¿no? Y entonces, pero la cólera no es pecado. El pecado está dejarme de llevar por mi cólera y hacer daño. Jesús también tuvo cólera. Dice cuando entra ya en la sinagoga y ese hombre con la mano paralítica, ¿no?
y era la mano derecha, todo lo que significa la mano derecha, ¿no? De fulano de tal es la mano derecha, todo lo que significa la mano derecha. Y hablando de mano derecha, también te quiero contar, dice que un tipo se sentía orgulloso porque su jefe siempre le decía que es su mano derecha, que es su mano derecha, tú eres mi mano derecha. Ahí está el jefe. Ahí está el chiste del jefe. Entonces el jefe el jefe le decía, tú eres mi mano derecha, entonces se sentía orgulloso el empleado, ¿no? Diciendo que es su mano derecha, pero después de un tiempo se dio cuenta que era zurdo. Ahí está el chiste del jefe, ¿no? Viejo. Y entonces, y Jesús, las emociones de Jesús, también tuvo cólera, rabia. Dice que cuando los fariseos estaban mirando, dando una mirada de ira, dice, el Evangelio dice, dando una mirada de ira, cuando entró allá al templo, no cogió un cordelito, hermanito, salgan por favor. No, ahí vemos su energía. A Herodes le dijo, cuando le dicen los fariseos, vete, que Herodes te busca para... Vayan a decirle a ese zorro, ¿no? A los fariseos les dijo, raza de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, a veces tenemos este Cristo, solamente pacífico, que andó así con las manitos, y nuestros santos mirando solamente así al cielo, como si, con ojos virolos. Se cree que la santidad es andar con ojos virolos, ¿no? Santidad es llevar una vida de amor, y que ese amor se manifieste en nuestra paz, en nuestra alegría, en el amor al hermano. Padre, ¿no? Y entonces me imagino que también al padre Walter también tiene su carácter. No, yo sí también, cuando tengo que decir... No, tengo carácter. Yo de por sí he manejado mucho, ¿no? He manejado mucho mi carácter cuando tengo que decir las cosas, pero también las digo, ¿no? Las digo. Pero trato de no maltratar a la gente, ¿no? Sí, intento. Al menos a veces no lo logro. Sí, por lo conato parece. No, pero por lo general trato, como te decía, sí. Jesús Díaz, saludos desde Atlanta. Oh, gracias, tengo muchos amigos en Atlanta. Sí, padre famoso. También estoy yendo a Atlanta ahorita en noviembre. Qué bueno. Estoy viajando ahorita a Centroamérica. Su rol de misionero lo ha transformado en esto. Sí, y todas esas cosas tienen que ver con el humor, que eso, porque empezaron a conocerme ahí en Estados Unidos, y el año pasado me llegó una invitación a la arquidiócesis de Galveston en Houston. Este año fui a dar un retiro allá en Galveston, fue en Houston, ¿no? Y de ahí aprovechando ese viaje, fui a Atlanta, Indianápolis. Ahorita estoy yendo a Centroamérica también a hacer este tipo de trabajo, un poco predicación con humor. Con el humor. Sí. Y también voy a Houston, Atlanta, Estados Unidos, a Indianápolis, y voy a Boston, voy a estar en esta policía. Y de ahí todo termina con una peregrinación que estoy haciendo a Tierra Santa. Unos amigos de Estados Unidos me han invitado, y ellos me pagan el pasaje porque yo no tengo, porque soy misionero. Haciéndonos. Bien, padre, de verdad que ha sido un gusto tenerlo por acá, una alegría, bueno, más de una alegría en verdad. ¿Tiene algún chistecito que quiera terminar? ¿El chiste de final? ¿Sabes cuál quiero escuchar yo? Pero quiero escucharlo en vivo, el del burro, pues, no se muere. Te voy a contar dos chistes. El del final, me hace acordar, y el del burro. Claro. Ese es el que me lanzó a la fama. Quiero escucharlo aquí en vivo, el chiste el nació una estrella. El chiste dice que en Piura iba un padrecito al bajo Piura, desde Piura hasta Catacaos en su burro. Y se iba, y cuando pasa por ahí un carro, lo tumba al curita y al burro. Y pasan los evangelios. Mira el padrecito, se ha caído. Vamos, se van ahí a fastidiarlo al curita. Padrecito, ¿qué le pasó? Aquí fue un accidente. Padre, mire su burro, está que se muere. Padre, ¿va a dejar que su burro se muera sin confesar? Confiese a su burro, padre. ¿Cómo dejar que se confiese, que morir su burro sin confesarse? El padrecito se incorpora todo adolorido, se va y acerca la oreja al hocico del burro. Y se sorprendía con la confesión del burro. Y entonces se levanta, y los evangélicos le dicen: padre, ¿ya confesó el burro? No quiere confesarse porque dice que es evangélico. No se confesaba porque era evangélico el burro. Ese padrecito bravo, no sé más Walter, ¿no?
Y el otro ya para finalizar, como dice, este es chiquito, dice que una película larga, tan larga, que al final no decía fin, sino por fin. Bueno, esto no ha sido por fin, esto es fin, pero de verdad, muchísimas gracias. Encantado. Seguramente vamos a tenerlo más por acá, esperemos, con la gracia de Dios. Y Regalo siga regalando ese humor, y ese humor, pero sobre todo esa paz que trae su humor. Sí. Y paz que solamente viene de su corazón, porque pueden ser los mismos chistes, pero cuando el que lo cuenta tiene la voz que con esa paz que usted irradia a través de su gracia, la gracia que nos comparte, pues tiene otro significado mucho más profundo, mucho más duradero. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Ya, encantado. espero que pronto nos vuelva a visitar. Encantado. Lo vamos a seguir ahí seguramente con muchos otros también. Listo. Bueno, esto fue lo prometido. Estuvimos con el Padre Walter Malca aquí en Háblame en Cristiano. El próximo martes también tendremos otro programa aquí en Catholic Go. El tema ya lo tendremos pronto. En estos días esténse ahí a Carlos se está riendo. Es el último chiste en realidad. No, es un perfecto programa. ¿Sí, no Carlos? Bacán. Educación inicial. Educación inicial será el próximo tema. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Les saludo Ricardo Cortés. Que Dios nos bendiga.